Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están mis queridos chismosos, mis amantes del drama, mis fans del romance? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, de buena vibra y sobre todo muchas ganas de chismear. Porque, como saben, este canal es su espacio seguro, su guarida del entretenimiento, donde nos sumergimos en las historias más jugosas, analizamos los romances más apasionados y, por supuesto, no nos perdemos ni un detalle de la vida de nuestras celebridades favoritas. Y hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que estoy segura, los va a tener al borde del asiento. Vamos a hablar de uno de los romances más comentados, analizados, adorados y sí, un poco sufridos. Sí, estoy hablando de la pareja que nos robó el corazón, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, Ander Erçel y Kerem Bürsin. Pero esperen, que esto no es un simple repaso de su historia. No, no, no. Hoy vamos a profundizar, a desmenuzar, a analizar. Y sobre todo vamos a hablar de una declaración específica que honestamente me dejó con la boca abierta. Una declaración que si eres fan de la pareja, o incluso si solo disfrutas de un buen chisme de celebridades, te va a sorprender, te va a emocionar y quizás te haga reflexionar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, a explorar el impacto de una frase que resonó en millones de corazones. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada gesto. Vamos a hablar de lo que significó para ellos, para sus carreras y para todos nosotros, los fans. Así que prepárense para un viaje lleno de emoción, de revelaciones, de análisis y por supuesto mucho chisme. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo jugoso que contar, algo que analizar, algo que debatir. Un clic no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Así que suscríbanse, compartan el vídeo y comenten. Me encanta leer sus opiniones. Y ahora sí arrancamos con el tema del día. Prepárense para el chisme. Para entender la magnitud de esta declaración, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo surgió esta historia de amor, cómo floreció esta chispa que nos cautivó a todos. Ander Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que hoy resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas de la televisión turca, se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the Air o Me robaste el corazón. La serie, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, narra la historia de amor entre Eda y YLDZ, interpretada por Hande, una joven soñadora y perseverante, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un arquitecto exitoso y un tanto distante. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem fue innegable. Era palpable, evidente, electrizante. En la pantalla sus personajes se complementaban a la perfección, creando una conexión que traspasaba la ficción. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían, la intensidad de sus escenas. Todo indicaba que había algo más que una simple actuación. Los fans, como no podía ser de otra manera, y con el ojo clínico que los caracteriza, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los rumores crecieron, las redes sociales se inundaron de teorías, y la expectativa crecía día a día. ¡Y sorpresa! Sus sospechas resultaron ser ciertas. Poco a poco comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos, en momentos aparentemente privados, fuera del set paseando por las calles de Estambul, cenando en románticos restaurantes, disfrutando de la playa, compartiendo risas y miradas cómplices. Los medios turcos, siempre al acecho y con la velocidad que los caracteriza, no tardaron en hacer eco de la noticia, y el romance entre Hande y Kerem se convirtió en el tema de conversación del momento, en el titular de todas las revistas y programas de televisión. La noticia de que la química de la pantalla era real, de que el amor que veíamos en la ficción estaba floreciendo en la vida real, fue recibida con entusiasmo y alegría por la mayoría de los fans. La gente amaba ver a sus personajes favoritos juntos, uniendo sus destinos en la vida real. Era la historia perfecta, el cuento de hadas que todos anhelaban ver hecho realidad. Un sueño hecho realidad, una fantasía convertida en tangible. Era el triunfo del amor, la victoria del romance. En ese momento, las redes sociales explotaron. Los fans compartían fotos, vídeos, creaban collages y editaban escenas de la serie, fusionando la ficción con la realidad. Se crearon hashtags dedicados a la pareja, que se volvieron tendencia mundial.
Hanke se convirtió en un símbolo de amor, un grito de guerra, una declaración de apoyo incondicional. Era evidente que el amor entre ellos, tanto en la ficción como en la realidad, estaba conquistando corazones en todo el mundo, traspasando fronteras y culturas. El romance entre Ande y Kerem, sin duda, fue un boom. La serie Love is in the Air ganó aún más popularidad, impulsada por el interés en la pareja, en su historia de amor que trascendía la pantalla. La gente quería verlos juntos, quería saber más de ellos, quería vivir, aunque fuera a través de la pantalla, su historia de amor. Los dos actores se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron campañas publicitarias juntos, aparecieron en portadas de revistas de moda, convirtiéndose en referentes de estilo y en ídolos de masas. Era un momento de oro para sus carreras, un ascenso meteórico, y el amor que sentían el uno por el otro solo potenciaba ese éxito, esa magia que los envolvía. Ahora bien, ¿cuál es la declaración que hoy nos ocupa? ¿Cuál es la frase que tanto revuelo causó? ¿Cuál es la confesión que nos hizo suspirar, que nos emocionó, que nos hizo analizar cada palabra? Es momento de entrar en materia y analizar la dichosa declaración. Se trata de una entrevista bastante reciente en un ambiente íntimo y cercano, donde Kerem Bürsin, con la honestidad que lo caracteriza, habló sobre su relación con Ande, pero desde una perspectiva diferente, más madura, más reflexiva y quizás un poco más personal. En esta entrevista Kerem, en un momento de sinceridad que sorprendió a muchos, y que conmovió a todos, habló de la importancia de Ande en su vida. No se limitó a hablar de su amor romántico, de la pasión que los unía, sino que la describió como una persona que lo había impactado profundamente, que había dejado una huella imborrable en su ser. Utilizó palabras poderosas, palabras que revelan admiración y respeto, inspiración, apoyo, aprendizaje. Expresó cómo la presencia de Ande lo había ayudado a crecer tanto personal como profesionalmente. Lo que más llamó la atención, lo que resonó en los corazones de todos, fue la forma en que Kerem describió el impacto de Ande en su vida. No solo habló de la alegría, de la felicidad, del amor que sentían, sino también de cómo habían superado juntos momentos difíciles, cómo se habían apoyado mutuamente en los momentos de debilidad. Mencionó el apoyo incondicional, la comunicación fluida, la capacidad de entenderse y respetarse mutuamente. Dejó claro que la relación no se limitaba a un simple romance, a una pasión fugaz, sino que era algo mucho más profundo y significativo. Era una conexión espiritual, un lazo que iba más allá de lo físico, una amistad inquebrantable. Y entonces llegó la frase que lo cambió todo, la frase que se convirtió en leyenda, la frase que resonó en los corazones de los fans, la frase que aún hoy, después de tanto tiempo, sigue generando debate y emoción: Ande me enseñó a ser una persona mejor. Esta declaración directa, sincera, sin filtros, demostró la admiración, el cariño, el amor y el respeto que Kerem sentía por Ande. No se trataba solo de un sentimiento romántico, de una atracción física, sino de un reconocimiento a la influencia positiva que Ande había tenido en su vida, a su capacidad de inspirarlo, de guiarlo, de hacerlo crecer. Y para muchos esta frase reflejó no solo el amor romántico, sino un vínculo muy fuerte, una conexión espiritual que trascendía la relación amorosa. Una conexión que iba más allá de la ficción, de la fama, de las cámaras. Esta declaración, por supuesto, generó un gran debate, una ola de emociones encontradas. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas, reviviendo el romance, recordando la magia, sintiendo la nostalgia. Otros analizaron cada palabra, cada gesto, cada mirada. Los fans nuevamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, compartiendo la entrevista, debatiendo sobre el significado de las palabras de Kerem, tratando de descifrar el mensaje oculto. La declaración fue interpretada de muchas formas, pero en general, se entendió como un reconocimiento al amor, al respeto, a la admiración mutua que existía entre ellos. Se vio como una muestra de gratitud, un homenaje a la mujer que había transformado su vida, que lo había hecho crecer, que lo había inspirado a ser una mejor versión de sí mismo. Era un testimonio del poder del amor, de su capacidad para transformar, para sanar, para elevar el espíritu. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta declaración para su relación? ¿Cómo afectó a sus carreras? ¿Qué nos enseña esta historia sobre el amor y la fama? En primer lugar, esta declaración reafirmó la imagen de Ande y Kerem como una pareja sólida y enamorada. Demostró que su amor era auténtico, que su relación se basaba en valores sólidos, como el respeto, el apoyo, la admiración mutua, la confianza y la comunicación.
Esto sin duda fortaleció su imagen pública, los convirtió en un ejemplo a seguir para muchos, en la prueba de que el amor verdadero sí existe, incluso en el mundo de la farándula. En cuanto a sus carreras, la declaración de Kerem solo benefició a ambos. Reforzó la popularidad de Love is in the Air, impulsando aún más el interés en la serie, y aumentó el interés en sus proyectos individuales. Ambos actores se convirtieron en modelos a seguir para los jóvenes, en referentes de estilo y de profesionalismo. Su historia de amor inspiró a millones de personas, a creer en el amor, a luchar por sus sueños, a ser auténticos y a no tener miedo de mostrar sus sentimientos. Además, esta declaración ayudó a romper con los estereotipos de las relaciones en el mundo del espectáculo. Demostró que es posible tener una relación sana y duradera en medio de la fama, de la exposición mediática, de la presión constante. Sirvió como ejemplo de que el amor verdadero puede existir, que puede ser fortalecido por el apoyo mutuo, por el respeto, por la comunicación y por la admiración mutua. Sin embargo, como todo en la vida, esta historia tuvo su final. Después de meses de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, lamentablemente, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. La noticia entristeció a muchos fans, rompió corazones en todo el mundo, pero también generó respeto. Ambos actores demostraron madurez, profesionalismo y respeto al comunicar la decisión, al despedirse con cariño y respeto mutuo. A pesar de la ruptura, la declaración de Kerem sobre Hande sigue siendo relevante, sigue siendo un faro de esperanza. Demuestra que el amor, incluso cuando llega a su fin, puede dejar huellas profundas y enseñanzas valiosas. En este caso queda claro que Hande dejó una marca imborrable en la vida de Kerem, que su relación, aunque breve, fue significativa, transformadora y enriquecedora. Después de la separación, ambos continuaron sus carreras, y cada uno ha tomado caminos diferentes. Han trabajado en nuevos proyectos, han conocido a otras personas, han crecido individualmente. Han mantenido una relación cordial, respetándose mutuamente, demostrando madurez y profesionalismo. Esto demuestra que el amor, aunque termine, no tiene por qué ser sinónimo de resentimiento, de amargura, de odio. El amor, incluso cuando se va, puede dejar una estela de enseñanzas, de recuerdos hermosos, de aprendizajes valiosos. En conclusión, la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel fue mucho más que una simple frase. Fue una muestra de amor, de admiración, de respeto, de gratitud y de reconocimiento. Fue un testimonio de la importancia del apoyo mutuo, de la comunicación, de la conexión profunda entre dos personas. Fue una lección sobre el amor, sobre el crecimiento personal, sobre la resiliencia. Aunque su historia de amor llegó a su fin, esta declaración quedará para siempre en la memoria de sus fans, como un ejemplo de lo que puede ser una relación basada en el amor verdadero, en la admiración mutua y en el respeto incondicional. Es un recordatorio de que el amor, aunque a veces duela, siempre deja una huella, siempre enseña algo, siempre nos hace mejores personas. Hemos recorrido juntos esta historia, desde el inicio de su romance hasta el final. Hemos analizado la declaración de Kerem, hemos reflexionado sobre su significado, hemos revivido la emoción, hemos recordado la magia. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido pegados a la pantalla, que les haya proporcionado información interesante y valiosa. Espero que hayan sentido la misma emoción que yo sentí al analizar esta historia, al recordar su magia, al descubrir la profundidad de sus sentimientos. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo, por ser parte de esta comunidad de chismosos, de amantes del drama, de fans del romance. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que fue sincera? ¿Les gustaba la pareja? ¿Qué enseñanzas les dejó esta historia? Cuéntenmelo todo. Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.